Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy, si Dios quiere, voy a dar término a esta serie de vídeos sobre algunas citas de Simone Weil, la filósofa francesa, especialmente sobre el libro La gravedad y la gracia. Bueno, se nos dice que creer equivocadamente que se está en el paraíso, esa es la idea que tiene Simone Weil sobre el infierno. Estamos en el infierno cuando creemos equivocadamente que estamos en el paraíso. El cristianismo busca un uso sobrenatural del sufrimiento, no un remedio. Esa es su grandeza. No buscamos un remedio para el sufrimiento, sino dignificarlo para que a través de él se nos permita acceder a una conciencia superior, ¿no? Por supuesto, esto es debatible, ¿no? Los opuestos no son el placer y el dolor, sino las especies de ellos. Existen un placer y un dolor infernales. No, el placer no es lo opuesto del dolor y viceversa, sino que existe un placer infernal como existe un dolor infernal. Y hay un placer curativo, por ejemplo. Hay un placer curativo igualmente que hay un dolor curativo. Entonces estos son dos tópicos, dolor y placer, una dualidad inevitable en este mundo de encarnación. Relacionamos placer con bien porque lo buscamos por naturaleza. Por naturaleza buscamos nuestro bien. Buscamos alimentarnos, buscamos saciar la sed, sea la sed de agua o sea la sed de conocimiento o la sed a la cual se refiere el Maestro Jesús, ¿no? En los Evangelios, la sed que nos quita la sed interminablemente. Buscamos nuestro bien, pero claro, ¿cómo lo buscamos? La persona degradada, degenerada, sin valores, sin principios, puede buscar el bien, un bien segregado de su comunidad, de sus semejantes, y ese bien a veces pues implica el mal del prójimo. No hay más bien que la vida, ¿no? Por lo tanto, conservar, alimentar, manifestar ese bien es algo a lo cual tenemos una inercia natural. El Dios con que los mártires encontraban gozo en las torturas y en la muerte está cercano al Dios adoptado oficialmente por el imperio e impuesto después por medio de exterminios. Este Dios que busca la tortura, el sufrimiento del mártir, eh, esta búsqueda del martirio, está más en relación con la tradición romana que con la revolución cristiana. Es necesario haber tenido una revelación de la realidad a través de la alegría para encontrar la realidad a través del sufrimiento. Es necesario haber tenido una revelación de la realidad a través de la alegría para encontrar la realidad a través del sufrimiento. Si no, la vida no es más que un sueño más o menos malo. La creación es una abdicación de Dios. Dios se retira. Bueno, ya os comentaba en alguno de los vídeos precedentes que para Simone Weil creación es un acto de generosidad, de expansión, de amor incondicional, pero igualmente es un acto de renuncia. Dios se renuncia, Dios se retira de su creación para que ésta pueda darse.
De la misma manera que la madre se retira de aquello que va a engendrar para que el feto se convierta en un bebé, en un nuevo ser humano, con vida propia. Y ese ser humano con vida propia pues no puede responsabilizar a su madre ni a su padre tampoco de las decisiones que vaya tomando a lo largo de su vida. Pues ese es el estado en el que se encuentra cualquier ser humano. Esa es nuestra libertad. Dios comparte su libertad infinita en la criatura, pero solo hay libertad verdadera, la verdad nos hace libres, solo hay libertad verdadera en Dios, como ya os comentaba en el primer vídeo de esta serie, como ya nos comentaba Simone Weil. Occidente ha perdido la garantía de la virtud. Occidente, fijaos que para Simone Weil ya se está en época de decadencia en su tiempo, ¿no? Occidente ha perdido la garantía de la virtud, que ella reconoce en el mensaje de la Ilíada, ¿no? sobre el cual escribe uno de sus libros. El Evangelio es la última expresión del genio griego. Esto es importante, ¿no? En el pensamiento de Simone Weil. El cristianismo no viene del judaísmo, el cristianismo no viene de la tradición romana. El cristianismo viene, para Simone Weil, de aquello de los pioneros del pensamiento helénico, empezando por el mismísimo Homero, ¿no? que es muy anterior a filósofos como Platón o Aristóteles. Para Nietzsche, Nietzsche también piensa que la decadencia cristiana, porque él lo ve como algo negativo, comienza con los griegos, pero comienza con el pensamiento platónico, con Sócrates. En cambio, Simone Weil ve en los presocráticos y en los trágicos como Esquilo o como Sófocles, y por supuesto en filósofos como Heráclito, Parménides y naturalmente en Homero, en el poeta Homero, ve ya el origen de la tradición cristiana, de la fe cristiana, del pensamiento cristiano, de la compasión, de la caridad cristiana, que es con lo que se topa, como ya nos decía Simone Weil anteriormente, que es con lo que se topa la crueldad del Imperio Romano, que es puro materialismo. Para Simone Weil, el Imperio Romano representa el materialismo utilitarista que hoy día vimos que rige en nuestras sociedades, desde mi punto de vista, ¿no? Ese mercadeo que se fundamenta en un convencimiento de separación del individuo con respecto al grupo, a la comunidad, y en una lucha por bienes que son percibidos como escasos. El Evangelio es la última expresión del genio griego, la última y la más grande, la última y la más grande expresión del genio griego, eso dice Weil. Dentro de nosotros poseemos exactamente lo que deseamos. El reino de Dios está en nosotros, la plenitud, la abundancia infinita está dentro de ti. Eso dice también Simone Weil. Dentro de nosotros poseemos lo que deseamos. Ya os comentaba en algún vídeo anterior que Simone Weil tiene su propio vocabulario. Deseo a veces es mucho más que voluntad, ¿no? Aunque en principio sea lo contrario, ¿no? La voluntad mueve el mundo, ¿no? La voluntad de Dios, por ejemplo. Pero para ella no es así. Para ella el deseo nos permite descubrir lo que verdaderamente deseamos. Si miramos, si buscamos dentro de nosotros cuál es ese verdadero deseo. Porque hay una voluntad que está pervertida, que en realidad no es más que inercia, condicionada por lo que hemos aprendido, por aquello a lo que nos determina, esta idea de separación que nos ha sido impuesta.
Dentro de nosotros poseemos exactamente lo que deseamos. La vida intelectual y la vida moral es una, no puede ser distinta. La moralidad debe de ir de la mano de la, del intelecto, porque la inquisición intelectual de por sí no nos provee de moralidad alguna. Lo hemos visto muchísimas veces a lo largo de la historia, ¿no? Lo vemos ahora, ¿no? Como la religión, incluso como los dogmas religiosos no condicionan que las personas tengan una mínima ética, ¿no? Que les haga, por ejemplo, respetar la vida de sus semejantes, ¿no? Lo vemos en el conflicto de Oriente Medio, que desgraciadamente se ha reactivado últimamente. Hasta el mismo David Hume, ¿no? El filósofo británico, lo decía, ¿no? Que la moralidad es cambiante, pero precisamos de tener una. Como también es cambiante el aire que respiramos, pero precisamos de respirar. Y comentaba él, si no me equivoco, comentaba exactamente esto, ¿no? Que verdaderamente el intelecto, la ciencia, la disquisición intelectual no nos provee de una ética válida para la convivencia. En la caverna se pueden observar todas las reglas de virtud, pero nunca ser virtuoso. Otro punto importante del pensamiento de Simone Weil. Ella habla mucho de la caverna platónica, ¿no? Como algo muy simbólico del estado de inconsciencia en el cual vivimos en el mundo cuando nos creemos separados, cuando nos vemos en las tinieblas que nos reconocen la luz. Y allí dice que se dan todas las virtudes, porque las virtudes siempre están en nosotros. Yo puedo ser un ladrón, puedo ser un sinvergüenza, un mentiroso, un criminal más horrible, pero los aspectos virtuosos innatos en mí siguen ahí y los manifiesto de una manera desvirtuada, por lo tanto ya dejan de ser virtudes, no son, se convierten en un potencial que yo utilizo de manera reaccionaria, agresiva, con el paradigma de aquellos que viven en la caverna. En la caverna se pueden observar todas las reglas de la virtud. Se puede fingir virtud también, incluso se puede ser virtuoso, pero en algo que no lo es de por sí. Puedo ser un ladrón virtuoso, pero robar no es algo virtuoso. En la caverna se pueden observar todas las reglas de la virtud, pero nunca se es virtuoso. Los sabios tienen que regresar a la caverna. Los sabios tienen que regresar a la caverna. Esta es la idea que tiene Simone Weil. Tienen que regresar a aquel punto más bajo que nos permite la comprensión de nuestra realidad. No podemos huir de ella y mirar a los de la caverna con desprecio, ¿no? Ahí os quedáis, mamones. Bueno, pues nos dice también Simone Weil, el pecado contra el espíritu consiste en no conocer que algo, en no conocer algo como bueno y odiarlo en cuanto a bueno. El pecado contra el espíritu consiste en no conocer algo como bueno y odiarlo como bueno. Las personas que han perdido toda referencia a algo trascendente, cuando ven muestras de amor, no las reconocen. Eso tiene algunos grandes escritores, ¿no? Del siglo XIX, Dickens, Dostoyevsky. También está esta obra de Jane Eyre, de una de las hermanas Bronte. Vemos la crueldad, ¿no? de personas de autoridad con respecto a los niños.
ellos expresan inocencia, ellos expresan ternura, pero sus profesores o padres o tutores no lo reconocen, lo ven como hipócritas que fingen una virtud que en realidad no tienen y por eso se ensañan con con los niños más inocentes. Esto que de manera tan brillante eh, basa sus novelas Carlos Dickens, ¿no? Charles Dickens, por ejemplo, desgraciadamente es algo común en la sociedad. Cuando se impone esa idea de segregación, eh, ya no se tiene fe en el amor y por lo tanto, cuando se ve el amor, la pureza, la incondicionalidad, la compasión, la empatía, las personas que no tienen fe alguna en el amor lo que ven son muestras de hipocresía, ven lo peor, que imagina que están ante lo peor y por eso se ensañan con ello. Y al mismo tiempo, como ven que no hay posibilidad de recibir una venganza, pues eso les estimula más en su crueldad. Dinero, maquinación, álgebra, los tres monstruos de la civilización actual. El dinero trae miseria, el dinero trae hambre, trae guerras. Mientras que no se ve así, el dinero lo engendra la propia ley de la separación, la propia necesidad de competir, de sentirse superior a nuestros semejantes. Si queremos sentirnos superior a nuestros semejantes es porque no los amamos, porque los despreciamos, porque los juzgamos y los condenamos. Por eso existe el dinero. El mismo Giovanni Papini, que había olvidado el nombre en el vídeo anterior, el novelista italiano, también para él también el dinero verdaderamente produce todos estos males de por sí, porque el dinero es algo neutro de por sí, pero él simboliza toda la podredumbre que está en el alma degradada del ser humano. Cuando existe el dinero es porque ya no hay amor, porque en un mundo de amor incondicional no necesitaríamos mercadear, todos compartiríamos con todos todo lo que tenemos, incondicionalmente. Pero como este mundo no es un mundo de amor, pues existe el dinero, existe la guerra, existe la crueldad, existe el crimen y así seguirá existiendo mientras que la ley de la segregación, la ley de la gravedad, se imponga a la ley de la gracia, ¿no? Utilizando el mensaje de la propia Simone Weil. Y bueno, ya en los vídeos que hice sobre Víctor Hugo, el propio Víctor Hugo hablaba de esa mierda, de esos excrementos que deberían de utilizarse para producir cosechas y comparaba, decía cómo esa mierda, ese excremento, esas heces se convierten en oro al mismo tiempo que nosotros hacemos lo contrario, convertimos el oro en excrementos, en heces, en algo que es repugnante, ¿no? Dinero, maquinación, álgebra, los tres monstruos de la civilización actual. La verdad que se produce al contacto de dos proposiciones, ninguna de las cuales es cierta, la verdad se produce al contacto de dos proposiciones, ninguna de las cuales es cierta. La relación entre ellas es cierta, la verdad está en la relación entre ellas. Vemos la importancia de la relación. El humanismo y lo que del mismo se desprende no es un regreso a la antigüedad, sino un desarrollo de venenos anteriores al cristianismo. Hoy en día pues hay muchos que se llaman humanistas, ¿no? Hay movimientos, yo también hice un vídeo sobre el humanismo, ¿no? Como esa especie de ateísmo disfrazado. Pues para Simone Weil ese humanismo no es más que una involución.
El humanismo y lo que del mismo se desprende no es un regreso a la antigüedad, sino un desarrollo de venenos anteriores al cristianismo. Es una involución. La, la cosa piensa y el hombre queda reducido al estado de cosa. Bueno, esto casi prevé la realidad de la inteligencia artificial en la que vivimos, ¿no? De la tecnocracia en la que vivimos, ¿no? En donde hacemos que las cosas piensen, calculadoras, computadoras, móviles, y el hombre se va idiotizando en la medida en la que depende de ese pensar, entre comillas, de las máquinas. Pues ya Simone Weil lo avanzaba, ¿no? La cosa piensa y el hombre queda reducido al estado de cosa. El hombre se cosifica a sí mismo, se desprecia, no quiere ser hijo del Dios de vida. La belleza perfecta tiene algo de anónima. Imitarla es emular al anónimo creador. Esta última afirmación es de mi propia persona, ¿no? La belleza perfecta tiene algo de anónimo. Los grandes creadores no pueden buscar la fama, la notoriedad. Así demuestran su pequeñez mundana. Así demuestra que no son verdaderos artistas a imagen y semejanza del gran artista eh, que engendra toda la creación. Ser orgulloso es olvidar que se es Dios. Bueno, esto ya lo había comentado en algún vídeo anterior, ¿no? Ser orgulloso es olvidar que se es Dios. Somos Dios. Esa es nuestra humildad. Esto recuerda una de las lecciones de un curso de milagro. Tal como Dios, estando fuera del universo, es su centro, Dios está fuera del universo. Y aún así es su centro. Dios es el centro del universo. Dice Simone Weil, pues de la misma manera el hombre se sitúa en el centro del mundo. El hombre se sitúa antropocéntricamente en el centro del mundo, usurpando al creador de ese lugar. Y el hombre se cree separado de la comunidad, de sus semejantes, de todo el universo, separado y confrontado a la inconmensurabilidad. Y a partir de ahí, como un trepa codicioso, va intentando forjar una identidad, un valor, robando de fuera hacia adentro para la propia persona. Eso es la civilización occidental. Esa es la degradación que nos conduce al ataque, a la violencia, a la guerra, al crimen, inevitablemente. Y así seguirá siempre siendo, siempre dándose, mientras que no se transforme ese paradigma. Mientras que no se trascienda esa necesidad de someterse a la ley de la separación, a la ley de la gravedad. Renunciar a ese centro ilusorio no sólo con la inteligencia, ese centro ilusorio del cual nos hablaba antes, antropomórfico, antropocéntrico, renunciar a ese centro ilusorio no sólo con la inteligencia, sino también con la parte imaginativa del alma. Ya nos había hablado de la imaginación, cómo usamos la imaginación para evadirnos de la conciencia, para construir una realidad ilusoria. Pero podemos reinterpretar esa virtud imaginativa para aplicándola a la renuncia a ser ese centro ilusorio. Renunciar a ese centro ilusorio, no solo con la inteligencia, sino también con la parte imaginativa del alma, es despertar a lo eterno, ver la auténtica luz, el verdadero silencio. Fijaos el miedo que a veces produce el silencio.
Parece que se van a descubrir cosas que queremos ocultar. El amante, el porrito, el robo. La gente vive en la mentira, por eso nos dice Jesús que la verdad nos hace libres. Ellos mismos crean sus propias cadenas y necesitan cargar con ellas hasta la muerte, incluso después de la muerte, ¿no? Como el personaje que sale en el cuento de Navidad de Charles Dickens, el fantasma que se le aparece a Scrooge. El verdadero centro está fuera del mundo. El verdadero centro, Dios, está fuera del mundo, no está presente en el mundo. De igual manera, pues no vemos el amor, no vemos la bondad, no vemos el infinito, la eternidad, la creatividad, la compasión, la empatía. Todas esas cosas no son perceptibles, no son palpables, pero no significa que no existan. Cosa, esa es otra palabra que también tiene su propio valor significativo en este libro de Simone Weil, ¿no? Una cosa no es algo inanimado, ¿no? Sino que es un tópico, más bien bastante animado, bastante lleno de alma y de contenido. Bueno, pues también nos dice Simone Weil que los santos aprobaron las cruzadas. Los cegó la iglesia, los santos, aquellos que llaman santos la propia iglesia católica, aprobaban las cruzadas, lo veían como algo normal, estaban cegados por los dogmas, por la doctrina, por la posición sectaria, supremacista, imperial, colonizadora de la iglesia romana. Entonces los santos no eran tan santos, verdaderamente, cuando apoyaban tales crímenes, porque verdaderamente ensañarse con tantos indefensos a los cuales se llaman fieles, entre ellos muchos niños, no tiene nada de virtuoso, ni mucho menos de cristiano. La Iglesia no es tan católica, de hecho, como lo es su nombre. La Iglesia no es tan católica cuando verdaderamente no reconoce bajo su égida a cualquier persona que verdaderamente tenga un amor a Cristo y reconozca las virtudes cristianas, los valores cristianos. Cuando ve herejes por todas partes, incluso los quema en hogueras de manera tan cruel, pues la Iglesia no es tan católica, que significa universal. Jesús comienza su vida espiritual convirtiendo, esta es una cita de su obra Carta a un religioso. Jesús comienza su vida espiritual convirtiendo el agua en vino. La concluye, cuando dice todo está consumado, la concluye convirtiendo, transformando el vino en sangre. Esto lo relaciona, en esta carta a un religioso, lo relaciona Simone Weil con el mito de Dionisio. De manera pues muy brillante en esa breve obra de Carta a un religioso, pues nos va a hablar Simone Weil de la influencia que el cristianismo recibe de muchas civilizaciones que se dan en el Mediterráneo, ¿no? Los egipcios, los fenicios, los celtas, que para ella los celtas básicamente tenían su esplendor dentro de la parte, aunque los celtas son originarios de Suiza, del norte de Italia, del sur de Alemania, para Simone Weil su verdadero esplendor, la de los druidas, el esplendor de los druidas tuvo lugar en la península ibérica, porque ella dice que los celtas llegan en una época muy tardía a la Galia, ¿no? A lo que luego vendrá a ser Francia. Francia que viene de Franco, que son no del dictador, evidentemente, sino de los francos, que eran ese pueblo germánico que, al igual que los visigodos con respecto a la península ibérica, llegaron a esa zona de Europa que hoy llamamos Francia. Dios es el bien y solo es omnipotencia por añadidura. Dios es el bien, su omnipotencia es una añadidura al hecho de ser ese bien, dice Simone Weil.
Platón lo comprendió. Al contrario que Nietzsche, Simone Weil ve un gran valor en el pensamiento platónico, en la filosofía tanto suya como de su maestro Sócrates. Y ella lo relaciona con el pensamiento cristiano, pero no desde la perspectiva de decadencia en la que lo interpreta Friedrich Nietzsche. Egipto, Sagrada Familia, bueno, la Sagrada Familia en Egipto, para ella también esto tiene un valor simbólico, ¿no? El hecho de que la Sagrada Familia, María, José y su bebé Jesús vayan a Egipto, supone que ellos van a beber de la civilización más importante en esa época, ¿no? Que es la de Egipto. Ya os comentaba que, bueno, en el Mediterráneo son los cartagineses, los fenicios, los egipcios, los griegos, los celtas que habitaron por el sur, eh, los tartesos, las grandes civilizaciones europeas organizadas, los grandes imperios organizados, para bien o para mal, vienen del Mediterráneo, ¿no? También los de Babilonia, ¿no? Que son próximos al Mediterráneo. Mientras que los del norte, los más vikingos, godos y vándalos y demás, pues no se organizaban de manera tan... Ellos los bárbaros, lo que hacían los que llamaban bárbaros, que los romanos llamaban bárbaros porque bárbaro era porque no entendían su lengua, ¿no? Y entonces bárbaro, por eso le llamaban bárbaros, ¿no? Y como bien dice Domingo Domenech en alguno de sus libros, los bereberes, luego bereber viene de bárbaro, es la forma en el norte de África en el que decían bárbaro, ¿no? Entonces bárbaro significa como bla 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 bla. Eso es lo que no tiene nada que ver con ser violento, ¿no? Y bueno, los pueblos bárbaros, que es lo que iba a comentar, pues vivían en el norte de Europa, felices y contentos durante la primavera, durante el verano, pero claro, cuando llegaba, se acercaba el invierno, pues querían huir de ahí, si no iban a morir de frío e incluso de hambre, ¿no? Entonces era una necesidad lo que les hacía invadir partes de Roma, y por eso Roma llegaba a acuerdos con los bárbaros y les cedía determinados territorios, ¿no? Pero llegó un momento en el cual ya esos acuerdos no se dieron y los bárbaros acabaron por invadir los pueblos germánicos, las tribus germánicas acabaron por invadir todo el imperio romano de Occidente, aunque todavía al de Oriente le quedarían unos cuantos siglos. Recorrer el mundo compartiendo la noticia, no la teología. Ese es un punto que para ella lo que Jesús quiere que hagan sus discípulos, sus seguidores, aquellos que son receptores de su mensaje, es expandir la noticia, la buena nueva. No se trata de teología, no se trata de destruir la religión, la tradición, el idioma, la cultura. No se trata de destrozarlos por completo. Bueno, la religión puede que sí, en el sentido de que hay una buena nueva que puede cuestionarla, ¿no? Pero que para Simone Weil es como si no fuera verdaderamente una religión. Es una religión en el sentido más oriental, en el sentido de ser una filosofía de vida, una, un conocimiento de nosotros mismos y de nuestras relaciones. Entonces, lo que Jesús de Nazaret quiere que hagamos es que compartamos esa buena nueva, no que hablemos de dogmas, no que veamos a nuestros semejantes de otros pueblos como inferiores, no que despreciemos su tradición. Eso es muy importante para Simone Weil. Dios debe, por su propia bondad infinita, y con esto voy a dar por término a esta reflexión, a estos vídeos que he estado haciendo sobre Simone Weil, Dios debe, por su propia bondad infinita, conceder a cada uno la plenitud del bien de la gracia. Lo que es propio de Dios por su propia bondad infinita es conceder a cada uno, a cada una, la plenitud del bien de la gracia. Y no puede ser de otra manera.
Y bueno, Simone Weil pues habla un poco de cómo en el principio nos recuerda de cómo esa frase de San Juan, en el principio fue el verbo, contradice el valor del bautizo. Pues se supone que cuando nos bautizamos pues entramos en la gracia. Pero si en el principio fue el verbo y el verbo está en toda la creación, es decir, en cada criatura, quiere decir que en todo lo creado está en el principio. Quiere decir que esa gracia que se supone que obtenemos gracias a través del bautismo ya está presente en todos nosotros. El Creador nos la regala. Así piensa Simone Weil. Por eso ella no se bautizó, aunque hay algunas personas que dicen que sí se bautizó. Pero bueno, lo que haga una persona poco antes de morir realmente no es tan significativo. Si yo me voy a morir y no me he bautizado y por hablar con un cura o por darle un capricho a alguien que se va a quedar feliz y contento porque me bautice, pues a lo mejor puedo decir, venga, bautízame. O también si yo estoy preso de dolores horribles se me viene la idea de que bautizándome algún bien se me puede venir para paliar ese sufrimiento tan horrible. Por eso digo que lo que uno hace antes de morir, 1 hora, 2 horas, un día, eso no es significativo. Porque hay muchas personas, hay muchos ateos que se bautizan poco antes de morir, pero no es significativo de su pensamiento, de su vida, de su legado. Ni es significativo en el caso de Bale de las ideas que ella tiene del bautizo. Ella lo está comentando aquí. El bautizo verdaderamente es como una escenificación simbólica en la que aquel que se bautiza reconoce el valor del mensaje de Jesús y se reconoce a sí mismo como discípulo, como seguidor de sus enseñanzas. Gracias, bendiciones y hasta siempre.